Como seres humanos, estamos acostumbrados a verlo todo desde el punto de vista lógico. Pero Dios no es lógico, Dios es logión. Eso significa que no está atado a pensamientos humanos. En el video que vas a ver a continuación, trata acerca del milagro cuando Jesús transformó el agua en vino, allí en medio de una fiesta, de unas bodas en Canaán, donde estaban invitados tanto él como sus familiares y sus discípulos también. En ese milagro hay una serie de enseñanzas extraordinarias, de las cuales yo extraje 5 que te quiero compartir en unos minutos, y donde estoy seguro que van a ser de mucha bendición para tu vida. Al final de esa historia, específicamente en el capítulo 2 del libro de Juan, en el verso 11 dice que sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo es eso? Que en medio de una fiesta pueda hacer algo Jesús donde sus discípulos y todos los demás crean en él. Sí, mi amigo, que me estás escuchando, porque no hay un lugar específico donde la palabra de Dios sea encerrada. Cualquier lugar es bueno para compartir la palabra y para que muchas personas vengan al conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Pido a Dios que esta enseñanza sirva para reafirmar tu fe y tu confianza tanto en Dios como en su palabra. Toma papel y lápiz, abre tu corazón, tu mente y tu espíritu a esta palabra que te va a bendecir y que te va a ser de mucha utilidad para tu vida. Bendiciones. Y comenzaré a compartirles esta enseñanza hoy 7 de agosto, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, en los versos del 1 al 11. Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11. Las bodas de Canaán. Dice así la Escritura. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación. En cada una de ellas cabían unos 100 litros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Bendiciones a los que se van conectando, al tío Ricardo, a Elba Tejada, a mi hermano David, saludos aquí con esta hermosa lluvia, aquí cayendo sobre la ciudad de Maracay cuando son las 8:35. Continúo, y las llenaron hasta el tope. Jesús les dijo: saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron, y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, no sabían de dónde venía. Dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Por unos 15-20 minutos voy a estar compartiéndoles este tema que llamó mi atención en estos días que estaba leyendo la Escritura. El primer milagro que hizo Jesús, cuando no lo tenía planificado. Hay milagros en tu vida que van a ocurrir cuando tú menos lo tengas pensado. Milagros de cualquier índole. Un día vas a estar caminando y Dios te va a bendecir con una sanidad que tú estás esperando. Un día vas a estar en la calle y Dios te va a bendecir con una llamada que va a ser un negocio para el cual tú no tenías pensado que te iban a llamar. Un día, así como le ocurrió a Jesús, cuando no tenía planes todavía de que comenzara a hacer milagros y a manifestar su gloria aquí en la tierra, Dios lo sorprendió y ocurrió el primer milagro. El primero de muchísimos milagros que hizo Jesús, tantos que dice el mismo apóstol Juan, que no cabrían en el mundo los libros si se hubiese escrito todo lo que hizo Jesús. Así va a ser tu vida.
Tu vida todavía apenas está en sus principios, en sus comienzos. Extraordinarios milagros van a ocurrir en tu vida. Voy a desarrollar este tema. Lo primero que quiero llamar tu atención sobre esta escritura es que Jesús no es un mito religioso. Jesús comenzó su primer milagro, como diríamos en Venezuela, en un bonche, en una fiesta, donde menos el establishment de esa época lo tendría pensado, donde menos el establishment lo habría planificado. Jesús nos sorprende siempre con su manera original de ser. Por eso es que tenemos que tener presente que Jesús no es una religión. Jesús es el reino, el Rey de Reyes que vino a instaurar su soberanía y su reinado aquí en la tierra. Por eso es que no podemos ver a Jesús como un mito, no podemos verlo con nuestros propios conceptos religiosos, porque el ser humano desde la caída es un religioso, por eso tenemos que salir. Y la religión se nos quita cuando acudimos al Rey de Reyes, a Jesús, el reino de los cielos. Bien, por eso es que Jesús fue invitado a una boda, porque a Jesús le gustaban las fiestas. Entonces, no podemos ser personas que nos aislemos de la gente para tratar de transformar el mundo. Tenemos que involucrarnos con la gente, no importa la condición en la que esté. Por ahí hay un dicho que no es muy sabio: dime con quién anda y te diré quién eres. Déjeme decirle, cuando yo era muchacho, yo jugué fútbol con gente que fumaba marihuana, que se inyectaban drogas, que se emborrachaban, y yo jamás participé de lo que esa gente hacía, porque yo desde pequeño tengo bien claro a quién le sirvo. Bien, eso a manera introductoria. El primer punto que quiero destacar de esta lectura, cuando Jesús transformó en el capítulo 2 de Juan el agua en vino, es que la soberanía radica en Jesús. Y aquí ocurre algo que yo por años había leído esta escritura, pero específicamente un versículo al cual le voy a hacer mención. Y hasta hace poco fue que se me reveló esto. Fíjense, aquí vemos a su madre María reconocer que la soberanía radica en su Hijo Jesús. Por eso tenemos que tener cuidado con personas que adoran a la mamá de Jesús y no a Jesús. No es María, es Jesús a quien tenemos que honrar. ¿Por qué? Porque noten que ella acude a Jesús y le dice: no tienen vino. Cuando ella acude a Jesús, ella implícitamente allí está reconociendo que el hacedor de milagros es su hijo y no ella. Porque si hubiese sido ella la que hubiese generado el milagro, no habría ido donde Jesús, lo hubiera hecho y punto. Entonces ella acude donde Jesús y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo? Todavía no es el momento. Y ella dice: hagan, le dice a los siervos, hagan lo que él les diga. O sea, dos veces ella reconoce. Primero le dice a su hijo: no tienen vino. Y segundo le da instrucciones: hagan lo que él les indique. Allí ella está reconociendo que no es ella, sino que el poder, la soberanía, la unción, la revelación, el espíritu radica en Jesús y no en ella. Entonces tengamos humildad, mis amigos, amigas que van a escuchar este video o están escuchando este live, en reconocer que la sabiduría radica en Jesús. Eso como primer punto. Como segundo punto, lo segundo que quiero llamar tu atención es que la obediencia genera milagros. Si vas a tomar nota, anota esta frase allí: la obediencia genera milagros. Jesús les dio instrucciones y les dio órdenes a los que estaban allí, a los sirvientes. Y todos ellos obedecieron e hicieron como Jesús les ordenó. Jesús allí lo que hizo fue acelerar los tiempos. Porque un vino de gran calidad, mis estimados, un vino gran reserva, de alta calidad, puede tardar, y yo me nutrí de información con respecto a esto, 10, 15 o hasta 20 años en ser añejados. Un vino extraordinario puede tardar de 10, 15 y hasta 20 años en ser añejado. Y Jesucristo, lo que pudo haber tardado 20 años, lo redujo a un solo instante. Entonces allí ocurrió un milagro extraordinario por obediencia, pero ese milagro se debe a que la presencia del Rey de Reyes acelera los tiempos donde quiera que tú estés y quien quiera que esté haciendo algo para planificar su vida. Por eso es importante que obedezcamos a la palabra. Saludos desde Austin, Texas, a Mari Colina.
Por eso es importante que obedezcamos la palabra y que tomemos en cuenta que la soberanía radica en Jesús, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La obediencia te trae bendición, la obediencia genera milagros y la obediencia te acelera los tiempos. 15, 20 años que pudieron tardarse en añejar estos vinos, Él los redujo a un solo instante. ¿Cuánto tiempo? A 1 minuto, 2 minutos. Simplemente cuando llenaron las tinajas de agua, Él dijo, ahora llévenlo al maestresala para que lo pruebe. Dios, ¿qué es lo que te está diciendo hoy? Que te entregues en sus brazos, que confíes en Él, que confíes en su palabra. Hay mucha sabiduría en la palabra. Dios no está despreciando el conocimiento que tú puedas tener, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios lo que te está diciendo es que los conocimientos en algún momento deténlo y pon por encima la sabiduría que Él te quiere dar. Porque la sabiduría, aunado al conocimiento que tú tengas, es algo indetenible. ¿Ok? La gente cumplió con todo lo que le dijo Jesús, y en el justo momento que cumplieron con todas las instrucciones, con todo lo que Jesús ordenó, ocurrió ese extraordinario milagro de multiplicación. Dios, todo lo que tú estés haciendo, todo lo que tú tengas, te lo va a multiplicar. Si tú decides, nuevamente repito, ponerlo a Él en primer lugar. ¿Ok? Si tienes planes a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, está bien, eso no está mal, pero ponlos en las manos de Jesús y verás cómo Él te acorta los tiempos de tu bendición. Recuerda, obediencia es el resultado de la fe. La fe lleva consigo a la obediencia, y la obediencia entonces te va a llevar al milagro que tú tanto estás anhelando. ¿Ok? Yo puedo decirles que yo fui partícipe, tuve la gran bendición ya hace más o menos unos 6, 8 años de participar de una conferencia hace unos 6, 8 años en la ciudad de Caracas con un profeta llamado Diony Báez. Y ese hombre ese día se le ocurrió la gran idea de transformar el agua en vino. Una botellita, no eran unas tinajas como lo hizo Jesús, una botellita plástica. Tenía agua, era la que estaba tomando mientras él daba la conferencia. Y de repente dijo, voy a hacer que este agua sea transformada en vino. Y el tipo la movió, la empezó a mover, empezó a hablar en lengua, a orar, a declarar la soberanía de Dios, y de repente el agua cambió de color. ¿Cuántos creen que ahora esto es vino? Y le dio a probar a varios, y de repente, como había una multitud allí adelante, lanzó gotas, a mí me cayó, y cuando olí, era vino. Entonces, no dudemos. Si tú dudas, milagros no van a ocurrir en tu vida. Pero si tú crees y obedeces, milagros trascendentales van a ocurrir en tu vida. Lo tercero que quiero llamar tu atención es, bendiciones a los que se van uniendo, Jesús transforma cualquier condición en algo útil. En el verso 6 dice que habían 6 tinajas. Las que usaban, las tinajas, era la costumbre de los judíos tener tinajas allí para tenerlas con agua y lavarle las manos a todo el que ingresara a esa casa, y los pies también. Era la costumbre a los invitados que los de la casa le lavaran los pies y también las manos. ¿Ok? Imagínense que tanta agua sucia había allí. Pero Jesucristo mandó aún a llenarlas todas, las 6 tinajas, y esa agua que era utilizada para lavar o para limpiar los utensilios, sencillamente Jesucristo lo transformó en algo valioso. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que cualquier persona, por muy inservible que sea su vida, en las manos de Jesús va a ser transformada. Cualquier persona, por muy inservible que sea, en las manos de Jesús, con un toque de Jesús, Jesús la puede transformar y hacer de esa persona inservible una persona de gran valor. Una persona inútil en alguien útil. Una persona improductiva en alguien productiva. También puede ser una persona que está acostumbrada a perder, y Dios, con un toque de su poder, de su unción, la puede hacer un ganador. Una vida enferma que se gasta todo el dinero en los médicos,
con un toque de nuestro Señor Jesucristo, puede hacer que cortes con esa maldición. La mujer que por 12 años tenía un flujo de sangre dijo, si tan solo tocare su manto, es un toque de fe que tú necesitas y milagros extraordinarios van a ocurrir en tu vida. Esas tinajas sucias, llenas de mugre, llenas de agua, Jesús con una sola palabra, llénenlas, la transformó en un vino extraordinario de gran valor. Aquí hay una enseñanza que extraje mientras preparaba este tema a último momento. Aquí el Señor me enseñó algo. En el verso 6 vemos que Jesús dice, saquen un poco de el vino y llévenlo al maestresala o al catador, como diríamos hoy en día. ¿Qué enseñanza extraje yo de aquí? Que Jesús no desecha el conocimiento. Allí había un hombre que tenía conocimiento del vino. Jesucristo, cuando transformó el agua en vino, pudo haber dicho, ahora repártanlo a todos. No, él primero dijo, llévenlo al maestresala. El maestresala es el que tiene la experiencia para saber si ese vino era bueno o no. El que tiene el conocimiento, en otras palabras. Jesucristo no desecha el conocimiento. Más bien la Escritura dice que él crecía en sabiduría, en estatura y en conocimiento. El conocimiento viene realmente de parte de Dios. Si tú tomas el conocimiento que tú tienes y los pones al servicio del Señor, multiplicaciones, bendiciones van a ocurrir en tu vida de una manera extraordinaria. Porque el conocimiento en las manos de Dios también genera multiplicación, bendición y prosperidad. Si tú eres uno de los que crees esto, dame un saludo allí queriendo decirme amén a esta palabra que yo te estoy enseñando. Aquí podemos ver a Jesús que él toma en cuenta el conocimiento. El problema de la gente con conocimiento, y tengo una mujer de la cual me enorgullezco de que tiene tantos conocimientos, pero ella tiene la sabiduría de poner primero a Dios por encima del conocimiento que ella tiene. Por eso les digo que el problema de la gente hoy en día, de la humanidad, es que quieren poner el conocimiento por encima de una vez de la unción. Por ahí está escribiendo precisamente mi amada esposa, conocimiento más unción produce milagro. Eso fue lo que ocurrió aquí. Conocimiento más unción produce milagro. Allí atrapen esa frase que escribió mi amada esposa por allí. Bien, lo quinto y último, es corto el live, es una pequeña palabra pero extraordinaria, ¿verdad? Lo quinto y último que quiero enseñarte es que aquí en este milagro que hizo Jesús ocurrió un milagro financiero. Fíjate, aquí vemos también que en el verso 6 nos dice, como ya les comenté, que habían 6 tinajas, pero se dice que cada tinaja tenía una capacidad más o menos de 100 litros. O sea, 100 tinajas, 100 litros por 6 son 600 litros que habían allí en esas 6 tinajas. Mi pregunta es, para que tú veas que ocurrió un milagro financiero, ¿cuánto hubiese tenido que gastar esa familia, o el novio, o la familia de la novia? Porque se supone que es la familia de la novia quien tiene que hacer el gastico del matrimonio, ¿verdad? Bueno, en el caso cuando yo me casé fue así, el suegro tuvo que correr con todos los gastos, porque si quería que yo me llevase a su hija, él tenía que invertir también. Entonces, allí el suegro de ese novio tenía que haber invertido una platica. ¿Tú sabes lo que son 600 litros de un vino extraordinario? Saca la cuenta, ¿cuánto vale un litro? Y verás que eran unos cuantos miles de dólares que tenía que invertir. ¿Ok? Por eso Jesucristo, cuando está presente en tu casa, quiere generar milagros financieros, milagros de toda índole. Quiere generar milagros extraordinarios en tu vida, en tu casa. Jesucristo en tu casa, Él te va a generar milagros para todo. Milagros para tus proyectos, milagros para tu visión, milagros para expandir el reino, milagros financieros para que tú disfrutes. Aquí lo que había era una fiesta. Pero en esa fiesta Jesucristo quiso enseñarle a la gente estos 5 puntos y quizás más que ocurrieron en ese momento. Jesucristo también quiere evitar que tú malgastes el dinero que tú tienes. Jesucristo lo que quiere es multiplicarte. Por eso la palabra es multiplicación, bendición, sanidad y vida eterna. Recibe esa palabra de bendición, milagros extraordinarios. Entonces, 600 litros. Si tomas en cuenta a Dios, no de una manera religiosa, sino práctica, como te estoy enseñando, ten la seguridad que los milagros financieros
van a ser la normalidad en tu casa. Nunca escaseará el pan de tu casa, en tu casa. Nunca va a escasear el dinero para los estudios, para las inversiones, para los proyectos, si tú tomas en cuenta a Dios. Fíjense ustedes, ¿qué enseñanza podemos sacar tan buenas, tan hermosas de una fiesta, verdad? ¿Saben qué me hizo recordar cuando yo preparaba este tema? Un momento donde yo fui invitado a un cumpleaños, perdón. En ese cumpleaños me encontré con un amigo al cual ya conocía y me puse a tomar específicamente vino con ese muchacho. Allí empecé a hablarle de la palabra y él se mostró tan interesado en la palabra. Y le dimos vino y vino y vino, disfrutando de las cosas buenas de la vida. Un religioso quizás no puede ni probarlo. No, yo aprendí hace ya un tiempo para acá que yo puedo disfrutar las cosas buenas. ¿Cuál fue el resultado? Que ese muchacho se interesó tanto por la palabra que hoy en día yo me lo gané para el Señor y es un discípulo, el cual es fiel, el cual es un ofrendador, un diezmador. Dios le ha hecho unos milagros, Dios le salvó a un hijo de la muerte, lo sacaron casi ahogado de una piscina y Dios le salvó a ese muchacho y ahora es una familia que le sirven y le honra a Dios. ¿Por qué? Porque precisamente yo entendí cómo Jesucristo, que aún en las fiestas Él iba para hacer milagros, no para dar la cómica, como decimos aquí en Venezuela. Los amo, mis bendiciones. Un abrazo desde Maracay con lluvia aquí en mi terraza. Bendiciones de mi esposa, de mis hijos. Y para ustedes, multiplicación, bendición y prosperidad.